Hola de nuevo, quiero leerles otra parte de este libro de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema importante, ¿ya? Y que lo hemos leído en varios sitios, pero creo que acá hay una síntesis, ¿no? De lo que pasó respecto a algo tan delicado como fueron los campos de exterminio, ¿no? Dice así: aunque los campos de exterminio no fueron el único escenario donde el nazismo ejecutó sus políticas de aniquilación judía, sí que supusieron ciertamente la plasmación de los métodos de violencia extrema contra ellos, con las siniestras cámaras de gas en la primera línea del terror instaurado. Los primeros campos de exterminio fueron creados con la puesta en marcha de la Operación Reinhardt, que perseguía la liberación de espacio en los guetos, para así poder albergar los judíos deportados desde el oeste europeo. Bien conectados por ferrocarril, los campos estarían bajo el mando de oficiales y suboficiales de la SS y contarían como personal básico con auxiliares ucranianos reclutados entre los prisioneros de guerra. Estos campos fueron los de Belzec, Sobibor y Treblinka, construidos o reconvertidos para su función de exterminio a partir de noviembre de 1941. Fueron mandados cerrar por Himmler a finales de junio de 1943, al considerar que habían cumplido su función esencial, que era la eliminación de los judíos de los guetos. Los cálculos actuales estiman las víctimas totales de estos tres campos en 1.700.000 personas. Las técnicas de exterminio se fueron sofisticando con el paso de los meses. Las primeras cámaras de gas estaban construidas con madera y se les decía a los judíos en tránsito que los recintos albergaban duchas y la nueva ropa que se les iba a facilitar para continuar viaje. Puntos suspensivos. Más tarde se sustituyeron por construcciones de hormigón, con capacidad creciente de exterminio por sus mayores dimensiones y más avanzados sistemas de gaseado. A pesar de los miles de fallecidos en los penosos viajes en tren debido a la masificación e inexistencia de ventilación, agua y servicios sanitarios, la llegada a los campos de ocasionales contingentes de numerosos deportados comportó en ocasiones situaciones de extremo dramatismo. En Treblinka, en el verano de 1942, numerosos prisioneros fueron fusilados de modo indiscriminado en la propia entrada del campo, en tanto muchos otros tuvieron que esperar durante días en sus vagones mientras las cámaras llevaban a cabo su tétrica misión al ritmo que permitían las instalaciones. La construcción de zanjas tampoco daba abasto a la sepultura masiva de los cadáveres y en un momento dado se impuso la incineración de todos los cuerpos, incluso los ya sepultados, para minimizar los problemas de salubridad. El campo de Auschwitz, creado en abril de 1940 para albergar presos políticos polacos, fue incorporado a la triada de campos de exterminio de la Operación Reinhardt, que se habían revelado insuficientes para llevar a buen término la solución, entre comillas, final, ¿no? Después dice: por expensa orden de Eichmann, las buenas comunicaciones de Auschwitz-Birkenau y su relativo apartamiento de localidades importantes, el campo se utilizaría para eliminar a los judíos europeos. Se estima que cerca de 1.500.000 personas fueron asesinadas en este complejo de muerte, de los cuales aproximadamente 1.200.000 eran judíos y el resto correspondería a prisioneros de guerra soviéticos, polacos y población gitana, hasta su liberación por el Ejército Rojo. La incineración de los cadáveres se producía en los hornos crematorios y cuando estos eran insuficientes por el amontonamiento de las víctimas, se recurría a la quema masiva en grandes hogueras. Otro campo de exterminio destacable fue el de Majdanek, en la parte oriental de Lublin. Allí se ejecutaron hasta 180.000 personas. Ahora hay un tema, ¿no? Que el holocausto no solo fue judío, también se asesinaron a otras personas que no eran judías. Por ejemplo, acá habla del holocausto no judío. Aunque algunos historiadores delimitan el holocausto al genocidio judío perpetrado por el Tercer Reich, con sus 6 millones de víctimas, esta cifra puede casi doblarse si se incluyen los asesinatos cometidos contra la población polaca, los pueblos esclavos, hasta 4 millones de prisioneros de guerra y víctimas civiles a las que se trató de exterminar sistemáticamente, e importantes contingentes de gitanos repartidos por toda Europa, más o menos unos 800.000. ¿No? Pues dice: en tal cifra final también cabría incluir, con proporciones de difícil cuantificación, a millares de discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová, delincuentes comunes y otros, entre comillas, asociales, así como un amplio abanico de opositores al régimen nacional socialista integrado por alemanes arios, librepensadores o de izquierda. Bueno, ese es el resumen. Miren, acá está
cómo eran los lugares donde se llevaba a cabo esto. Miren, miren qué terrible. Las tumbas, la cantidad de muertes, ¿no? Terrible.